Buen día, cifreros. Bienvenidos a otro episodio de Cifras. El día de hoy estamos grabando desde Apsara Financiera y estamos presentes Luis Escobedo, acá Chinos, Luis Salazar y su servidora Sofía Baroa. Queríamos tocar el tema de las tasas de interés en general, lo platicamos muchas veces este concepto en varios de nuestros episodios, pero queríamos puntualizar conceptos de qué es la tasa, para qué sirve, cómo es que Banxico maniobra con esta tasa y bueno, todos los derivados ya de créditos personales que van ligados muy a este tema. Y posterior pasaremos a las cápsulas de la semana, la inversión de la semana, la noticia de la semana y la empresa de la semana. Muchas gracias por siempre escucharnos y comenzamos. Pues bueno, estamos aquí de vuelta y queríamos poner el tema de las tasas de interés para platicar ahora sí qué es la tasa de interés, qué es la tasa de referencia, todos estos conceptos que van muy ligados al costo del dinero y enfatizar para qué sirve, si es bueno, si es malo que suban las tasas, de qué lado te conviene estar cuando suben las tasas, de qué lado no te conviene estar cuando suben las tasas y ver realmente cotidianamente por qué nos afectan estos movimientos de costo financiero que hay en nuestro país. Y bueno, pues no es una cosa única de México, esto se replica en todos los países, entonces creo que es interesante tener este conocimiento. Sí, correcto. Yo pensaba que era un tema muy importante, sobre todo ahorita que hemos tenido un columpio, ¿no?, en las tasas de referencia de los bancos centrales, que en COVID pues la bajaron muchísimo. Todos los bancos centrales de todo el mundo la bajaron muchísimo. Y ahora que empezó el tema de la inflación, porque a mi parecer se les pasó un poquito la mano la bajada de tasas, pues obviamente pues esto creó inflación y entonces ahorita estamos viendo un contraataque, ¿no? Exactamente la política monetaria contraria a la del COVID, que es subir las tasas para bajar la inflación. Entonces, pues queremos más que nada dar un poquito a conocer cómo funciona y todo lo que dijo Sofía sobre pues la relación de las tasas en la vida cotidiana de todos nosotros que nos afecta durísimo, ¿no? Correcto, tocayo, pero pues comencemos. Let's begin from the beginning, ¿no? Vamos comenzando así como siendo muy pragmáticos. La definición de DOMIS. ¿Qué es una tasa? ¿Qué es una tasa de interés? Para mí es el precio del dinero, digo aquí sin meternos en tanto debate si es bueno cobrar intereses sobre el dinero o no, es meramente el precio o el costo del dinero, ¿no? Entonces... Una tasa de interés es el costo que se cobra por el uso del dinero prestado o el rendimiento que se obtiene por el dinero invertido. Exacto. ¿No? Es expresado como un porcentaje del capital inicial o principal y se utiliza para calcular los intereses a pagar o a recibir durante un periodo de tiempo determinado. La tasa de interés puede ser fija o variable y puede ser establecida por un banco, una entidad financiera, un gobierno u otro prestamista. Las tasas de interés pueden afectar a la economía en general y a las decisiones financieras de las personas y las empresas. Básicamente es, como mencionas, el costo del dinero visto desde un porcentaje, ¿no? Desde un porcentaje, y a mí me encantaría, qué bueno que dices la parte del porcentaje, aclarar que normalmente o el 99%, o más bien si ves ese 1% mal, es porque las tasas de interés siempre se tienen que ver anualizadas, ¿no? O sea, si tú estás solicitando un préstamo y te dicen, la tasa de interés va a ser del 15%, o sea, no habría necesidad de preguntar, ¿es el interés mensual? ¿Es el interés semestral? O sea, la tasa siempre que la vean difundida por algún lado es anualizada, ¿no? Si por algo te la presentan en otra periodicidad, digo, están saliendo del concepto total, normal. O sea, el común, digamos que el común denominador es que la tasa se manifieste o se exprese de una manera anual. Totalmente. ¿No? Y como un porcentaje. Así ¿va? es. Ok, entonces, habiendo comenzado desde el beginning, ya esta es una tasa de interés, ahora sí pasamos al segundo punto, ¿no? ¿Quién las fija? ¿Quién las fija o por qué de repente vemos que se mueve la tasa de interés
que los bancos centrales mueven la tasa de interés, ¿no? Sí, y yo creo que ahí, ya entran muchas instituciones, muchos organismos que están viendo ciertas dinámicas del mercado para saber qué decisiones toman, ¿no? Uno de los involucrados más importantes aquí en México, yo creo que es el INEGI, que el INEGI es el que quincenalmente está midiendo la inflación y bueno, cada 2 semanas hace esta connotación de cómo estamos en la inflación, ya sea quincenal, mensual o la acumulada. Entonces, con este indicador nos da una base muy importante para saber qué tan caliente está la economía. ¿Y por qué digo caliente? Porque cuando la tasa de inflación es muy alta, recordemos que hay un mandato de tener una tasa de inflación de más o menos 3%. No, 3%, 3% más menos 1, sí, perdón. Sí, o sea, esto es un rango del 2 al 4, que les gusta decirlo con la otra descripción, pero Banxico tiene que tener una tasa de inflación entre el 2 al 4%, y tiene muchísimos mecanismos para tratar de quedarnos en este porcentaje. Entonces, bueno, INEGI hace ciertas encuestas, está midiendo la canasta básica para ver cómo evolucionan los precios de ciertos activos que son de uso cotidiano de casi todos los mexicanos. Algunos son servicios, algunos son productos. Entonces va midiendo qué tan caliente, o sea, qué tan activa está la economía, o sea, qué tanta demanda hay por la canasta básica. Entonces, ya que tenemos este indicador, ese indicador nos ayuda a decir, oigan, si tenemos una inflación alta, quiere decir que hay muchísima actividad económica, que hay mucho dinero en el mercado, porque eso quiere decir que la gente está demandando productos y no les importa el precio porque lo están pagando. Entonces, hay mucha demanda. Y ya que tenemos este dato, lo que va a tratar de hacer, ahora entra un nuevo integrante a la ecuación que se llama Banxico, ¿no? Que es el Banco de México. Todos los gobiernos, o todos los países más bien, se apoyan de un banco central. Este banco central, normalmente en la mayoría de las economías modernas, tiene que ser de carácter independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que tener vinculación directa, por más que tiene cierta relación, no tiene que tener ninguna injerencia el gobierno en la toma de decisiones que tiene esta entidad. O sea, no puede haber conflicto de interés entre el Banco Central de una entidad con el gobierno de esa misma entidad. Exacto. Sí. ¿Por qué? Porque y eso es relativamente nuevo, nada más como datito. Banco de México existe desde 1925 y su autonomía de que pues el gobierno federal, el ejecutivo, no le puede decir absolutamente nada dentro de sus políticas monetarias, subir la tasa o bajar la tasa dentro de otras que tiene, pero esa yo creo que es la más importante. Es a partir desde 1994, obviamente después de la última devaluación, porque pues ¿por qué? Porque es claro que cuando un político tiene el poder sobre la cantidad de dinero que va a haber, pues normalmente los políticos optan por imprimir y regalarlo, porque pues políticamente es benéfico. Entonces por eso hay esa autonomía en México desde 1994. Claro, o sea, el gobierno actual o en turno normalmente preferiría probablemente una política monetaria de corto plazo en vez de pensar en una estabilidad de largo plazo. Entonces, ahora sí, esta entidad es la que tiene el Banco de México. Su mandato principal es controlar la inflación. Entonces, ¿cómo puede controlar la inflación? Obviamente con el costo del dinero. Entonces, el costo del dinero ya decíamos que es la tasa de interés. Entonces, esta tasa de interés puede subir o puede bajar, y dependiendo si sube o baja, es el movimiento que impactará en los precios. Uh-huh. En teoría, ¿no? Todo esto es teoría, porque últimamente hemos visto que la teoría igual y no se cumple al pie de la letra. Pero no, sí sirve, nada más en los modelos hay variables externas que no se están tomando en cuenta los modelos, ¿no? Pero yo digo que sí sirve, ¿no? La tasa. Pero en teoría lo que debería pasar es, claro, si las cosas suben de precio, o sea, si las cosas cuestan más caras, si por ejemplo el día de hoy, de un día al otro, el iPhone o alguna cosa,
Bueno, el iPhone hay que excluirlo porque es para un nicho. Sí. No, es un producto exclusivo, entonces su elasticidad, bueno, es distinta a lo normal. Pero si sube muchísimo el precio del frijol y el de la lenteja no sube tanto, pues claramente te vas a ir por consumir un poco más de lenteja que seguir comprando frijoles, ¿no? Entonces, esto siempre es una dinámica de precios, lo que decides hacer para tomar ciertas decisiones de compra o de venta. Entonces, si el costo de las cosas incrementa, claramente lo que va a pasar es desincentivas, o sea, le bajas el incentivo a las personas de querer consumir más, ¿no? Entonces, en este momento que nos encontramos, digo, ya me voy a ir al momento actual, ahorita recapitulamos qué pasó desde el COVID, pero en el momento actual que las tasas de interés han querido seguir subiendo y han aumentado, es porque quieren controlar la inflación. Acuérdense que el año pasado, Estados Unidos llegó a una inflación, si no mal recuerdo, de 9.1% anual, dato que no se veía desde hace 40 años, una cosa así. En México pasó lo mismo y en todo el país pasó lo mismo, ¿no? No es un evento aislado. Sí, todo el mundo. Entonces, lo que han intentado hacer todos los gobiernos centrales, todos los bancos centrales, es ponerle más costo al dinero, o sea, que la tasa de interés sea más alta para bajar la inflación y pues claramente están tratando de bajar el consumo. Brevemente, en resumidas palabras, la lógica de esto es si las tasas de interés de los créditos, ya sean PYME, personales, para que te compres un coche, hipotecarios, para que te compres una casa, ya había dicho PYME, para los negocios, entre más alta es la tasa, pues entonces obviamente va a haber menos demanda de estos créditos, ¿no? Si los créditos hipotecarios están muy caros, pues menos gente va a comprar tasa. Si los créditos PYME están muy caros, pues obviamente menos empresas van a pedir créditos y esto desacelera la economía, y a la hora de desacelerar la economía, entonces esta es una manera de combatir la inflación, porque al haber menos consumo, menos inversión, pues obviamente bajan los precios de nivel. ¿Por qué desincentivar la inflación? Si una lógica muy burda, ¿no? Diría, mientras más caro sea algo y te lo sigan comprando, mejor, ¿no? ¿Por qué desincentivarlo? O sea, ¿cuáles son los motivos de decir que no quiero que este pedo infle tanto? No, pues porque los salarios y cómo gana la gente no crece al mismo ritmo de cómo crecen los precios de los servicios o de las cosas. Entonces, o sea, tiene mucho que ver con el poder de adquisición, poder adquisitivo de las masas, ¿no? Sí, claro. O sea, si tú ganas 100 pesos y te suben tu sueldo 5%, pero las cosas aumentan 15%, pues entonces claramente te vas a poder comprar menos cosas el siguiente año, a pesar de que haya subido tu sueldo. Y por eso a veces se desincentiva a la economía para que se desacelere y los precios no crezcan a un ritmo muy alto, que el crecimiento constante de los precios es la inflación. Ok. Sí, esa puede ser una de las razones. Y bueno, pues caso contrario, que cuando quieres bajar las tasas de interés es porque quieres acelerar la economía, ¿no? Claro. O sea, seguramente que esto pasó en la pandemia, ahora sí yéndonos un poco al throwback de 2020, traíamos, pues estaba una economía bien, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, como en varios países, ritmo. Traíamos buen ritmo, ¿no? Traíamos crecimiento en México de alrededor 3%. ¿Cuándo? Antes de la pandemia. Ya. Y bueno, llegó la pandemia y... La tasa de interés, perdón Sofía, nada más, la tasa de interés estaba al 5.05 más o menos promedio en 2020. Correcto, ¿no? Entonces, la tasa, la tasa que dice Chinos es la tasa de referencia, que es la tasa que pone o determina Banxico para decir, este es el nivel de referencia, por eso se llama de referencia, porque es como la base que pone el Banco de México para decir, de aquí para arriba comienzan otras tasas, ¿no? Que ahorita podemos hablar de las otras tasas que se derivan de la tasa de referencia.
Entonces, las tasas estaban 5.5%, y lo que pasó es, pues llega marzo, ¿no? Ahora sí nos enteramos que todo el mundo está lleno de este virus, que se convierte y se declara en una pandemia, en una crisis sanitaria internacional global, y es cuando todo el mundo nos encerramos en nuestra casa porque no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, pues ahí vimos el precio del barril de petróleo irse a niveles nunca antes vistos. Todo esto es porque no había actividad económica, restaurantes cerrados, no viajes, no vuelos, no idas a trabajar, no idas a comer fuera. Todo esto hizo que la economía prácticamente se paralizara, se detuviera, y por eso es que todos los gobiernos centrales, todos los bancos deciden bajar las tasas de interés para decir, necesitamos hacer todo bien barato. O sea, que si tú compras tu carro, prácticamente por más que lo financies en 5 años, el precio de tu carro no siga subiendo. O sea, que no haya costo financiero, que el costo financiero sea lo más bajo posible, porque de esta manera te animas a comprar más, ¿no? Y muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que cuando te mandan una corrida financiera de lo que vayas a comprar, ¿no? Un auto, una propiedad, una computadora, un celular, lo que sea, y luego le metes el tema de los intereses, muchas veces te rajas, ¿no? Y dices, no, pues me espero a una promoción de 24 meses sin intereses. ¿Por qué? Porque el costo financiero te implica un desembolso adicional, y más cuando la tasa es alta, pues claramente te pega un poquito más. Entonces lo que trataron de hacer es disminuir el costo financiero lo máximo posible para que las cosas en el tiempo, si las financiabas, te salieran igual al precio de hoy, ¿no? O sea, tratar de buscar mayor actividad económica, mayor venta, y por lo tanto, pues hacer las cosas más baratas. Entonces, eso hicieron todos los bancos, prácticamente. No, sí, todos, sin excepción, ¿no? Pues China se comportó de otra manera, ¿eh? O sea, yo China lo dejaría un poco aislado porque tuvo tuvo una inflación muy pequeña, ¿eh? Sí, o sea, China hizo unos otros movimientos. De hecho, ahorita sigue bajando las tasas de interés cuando todo el mundo las está subiendo. Entonces, bueno, yo dejaría a China un poco aislado. Y lo que intentaron hacer todos, pues fue reactivar la economía. ¿Qué pasó? Pues yo creo que la reactivaron un poco más rápido de lo que pensaban, porque yo creo que todo el mundo pensó que la pandemia iba a durar un poquito más, o que la vacuna iba a llegar más tarde, ¿no? La verdad es que la vacuna llegó muchísimo más rápido de lo esperado. Entonces, lo que empezó a pasar es que otra vez la economía se volvió a conectar, otra vez la gente salió a los restaurantes, se vacunaron, y ya había otra vez como pues este nervio de la pandemia. La verdad es que se olvidó bastante rápido. Rapidísimo. Entonces, pues todo este dinero barato que dieron en el tiempo, pues lo que hizo es reactivó la economía con un impulso que finalmente desencadenó la inflación, dentro de otras cosas, ¿no? Dentro de la guerra con Rusia y Ucrania, dentro de que hubo la parte de desabasto, o toda esta ruptura de conexión logística tampoco ayudó a que los precios disminuyeran. Entonces, bueno, dentro de muchos factores y dentro de este chocomil de tanta revoltura, pues la inflación comenzó a subir. O sea, digamos, todo el ambiente era o fue propicio a que los precios se dispararan, ¿no? Logísticamente las cadenas de suministro estaban rotas, la guerra, el tema de la reactivación de la economía con tasas bajas. Y hasta todo las sequías, todo. Gasten o sea, uno era gasten y por otro lado es voy a subir mis precios por todos los motivos que te acabo de mencionar. Sí, y me faltó, yo creo que fue otro tema importante, los incentivos económicos que tuvieron los americanos. Sí. ¿No? O sea, estos famosos estímulos que les conocen a las personas que los recibieron como Stimmies. Stimmy checks. Stimmy checks. Uh-huh. O sea, dinero gratis. Uh-huh. Todo este dinero gratis que se recibió finalmente también causó pues que hubiera más dinero. O sea, hay un dato que hace también no sé cuántos años, pero hay una gráfica muy interesante que normalmente el americano, y hablo más de la economía americana porque la verdad es que es la economía que más datos tiene, México no saca este tipo de datos, pero los ahorradores en la pandemia es de las etapas que más dinero han tenido ahorrado, ¿no? Normalmente se endeudan mucho los americanos, es una cultura de mucho financiamiento, pero en esta época, con todos estos cheques, quedándose en casa,
bajando la movilidad y con un poco de suspenso hacia hacer planes, pues la realidad es que se conservó mucho dinero en las cuentas y también por eso, digo, ahí este tema va ligado, pero no vamos a hablar tanto de eso, es la inflación de burbujas que hubo, ¿no? Todas las criptomonedas en el aire, o sea, todo el mundo muy ávido, con mucho apetito de querer invertir en criptomonedas, de querer invertir en startups, de querer invertir en el mercado inmobiliario, de querer invertir en el mercado financiero. Todos los precios de todos los activos se dispararon. ¿Por qué? Porque había mucha liquidez. Mucha demanda producto de la liquidez que... Correcto. Ahí a mí solamente me gustaría agregar que el exceso de liquidez que tuvo Estados Unidos no fue solamente política monetaria, es decir, las tasas de interés de los bancos centrales, sino fue también no estamos hablando de eso, que es la política fiscal, que la política fiscal es justamente esto, el regalarle dinero a la gente en tema de te doy un cheque o bajo impuestos o bueno, o sea, más bien con lo que tiene que ver como con el gobierno, con las estrategias del gobierno federal, no tanto del Banco Central. Pero esa es la diferencia entre política fiscal y monetaria. Obviamente las dos pueden ser usadas en combinación para acelerar más o desacelerar más, ¿no? En este caso fue, le doy dinero a la gente y bajo las tasas de interés. Entonces, pues ahí por un lado política fiscal expansiva, es decir, estoy incentivando a que la gente gaste porque le estoy regalando dinero, y por otro lado estoy bajando las tasas de interés de referencia para que consuman más, inviertan más y se reactive doblemente la economía, ¿no? Y por eso es que yo decía que creo que se le pasó la mano a muchos bancos centrales y que por eso estamos viviendo la inflación que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, dicho todo este escenario y todo este rollo, o sea, más que nada era para puntualizar un poco las diferentes tasas de interés que hay, ¿no? Entonces, en general, siempre que escuches y hables, estés en una comidita o estés escuchando las noticias o estés leyendo un libro y escuchas tasas de interés, va a ir ligado a un tema de costo del dinero. Entonces, la tasa más importante o la que tiene un poco más de peso es la tasa de referencia, que esa es la tasa de referencia, decíamos que es la tasa que marca y que pone un piso a el costo del dinero en cierto país. Y que la define Banxico. ¿No? Entonces, ahorita la tasa de Banxico está en el 11.50. Sí, creo que sí. ¿Con la última subida? Con tantas subidas, sí. Pero entre el 11 y el 12 ya no sabemos, ya estaba altísima. El 11.50 con la subida de hace 2 semanas, del jueves antes de Santa, que fue la última subida de 25 puntos básicos. Estuvimos llegando a estos niveles y en Estados Unidos está en el 5.50, ¿no? Digo el de los dos países porque tienen también muchísima correlación porque, bueno, hasta hay chistes que México le copia los movimientos a Estados Unidos sobre los movimientos que va haciendo de subidas o de bajadas, ¿no? No fue el caso de la pandemia, porque de hecho México se adelanta a subir las tasas antes que lo hace la Fed, que es el Banxico de Estados Unidos, el Federal Reserve. Se adelanta a México y Estados Unidos seguía con las tasas bajas, las tasas en 0%, y por eso se le critica mucho a Jerome Powell, que es como el CEO, por así decirlo, de la Fed, y bueno, pues se le critica de no haberla subido antes porque finalmente pues parece que eso desencadenó un poquito más de inflación. Entonces está la tasa de referencia, y de la tasa de referencia ya se van como desmenuzando muchas otras tasas. La siguiente tasa en México importante es la TIE, que se le conoce como la tasa de interés interbancaria de equilibrio, ¿no? Pero la van a ver en todos lados, la TIE, y la TIE tiene muchos plazos. Puedes encontrar la TIE de 28 días, puedes encontrar la TIE de 3 meses, la TIE de 1 año, y esta TIE lo que te dice es la referencia para que te diga cómo están prestando dinero
las instituciones financieras. O sea, muchas veces en la noche se le conoce como el overnight. Puede ser que entre sus cuentas Santander tenga como un flujo negativo dentro de sus ahorradores y que le marque a BBVA y le diga, oye BBVA, me hizo falta dinero, ¿me prestas dinero? Entonces esa es la tasa a la que se prestan los bancos, que como quien dice sería la tasa de más seguridad, porque finalmente se supone que hay mucha confianza entre los bancos, hay mucha solidez, entonces sería como la tasa de interés más barata después de la tasa de referencia. Que por eso luego en muchos contratos o corridas pueden ver TIE más 3, ¿no? Porque pues obviamente ellos necesitan prestarlo. Ahí es cuando la tasa es variable. Sí, claramente. Pero a lo que me refiero es que ellos utilizan la TIE como base, que es poquito arriba de la de referencia, y luego le suben un par de puntitos pues, para hacer negocio contigo a la hora de prestarte dinero, ¿no? Sí, que, o sea, el hacer negocio me gustaría definirlo de otra manera. Hacer negocio es las instituciones financieras cuando te prestan dinero, o tu papá, o quien sea que te está prestando dinero, o que tú le estás prestando dinero a alguien, ¿no? Aquí siempre hay que ver de qué lado estás para ver de qué lado te conviene estar. Y miden el riesgo para saber más o menos cuál es el incumplimiento que puede tener esa persona a la hora de la solicitud del crédito, ¿no? Entonces, si por algo ven que eres una persona con un historial crediticio así de 10 y que siempre pagas a tiempo y que ya has tenido varios tipos de crédito, porque no únicamente se basan en el historial crediticio, digo aquí un paréntesis de recomendación, el historial crediticio o tu calificación de buró de crédito únicamente no es si pagas la tarjeta de crédito antes de la fecha de corte o antes de la fecha de límite, también te suma si has tenido muchos tipos de créditos. Entre más tipos de crédito tengas y los hayas pagado a tiempo, tu score va a ser mayor, ¿no? Entonces aquí siempre la recomendación es, por más que no necesites un crédito personal, si tú piensas en un futuro sacar un crédito hipotecario para financiar algún inmueble, saca un crédito personal, un crédito de nómina, algún crédito, porque eso te va a ayudar a tener un mejor historial crediticio y a la hora que des un brinco a un crédito mayor puedas tener mejores condiciones en la tasa y en el plazo y en los accesorios que te van a corroborar en tu crédito. O sea, los bancos son digamos que se dedican a medir el riesgo de a quién le van a prestar y con base en ese riesgo es que establecen la tasa con la que te van a prestar. Si es muy riesgoso prestarte, la tasa va a ser alta y viceversa, ¿no? Así es. Y bueno, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? O sea, yo creo que todo esto siempre tiene un impacto en nuestro bolsillo. ¿Por qué? Porque si las tasas de interés están altas, por más que tú digas, ay no, odio el crédito, me choca endeudarme, yo jamás pagaría nada a través de un préstamo, tiene un impacto por otros lados. ¿Por qué? Porque probablemente en donde tú vayas a comprar o consumir servicios, esas empresas sí se están financiando, sí tienen líneas de crédito. Entonces, de alguna manera que las tasas de interés estén subiendo, el costo financiero de esas empresas es mayor, entonces de alguna manera te lo van a impactar en el celular que estás comprando, en la computadora que estás comprando. Es como si el tipo de cambio, y digo, por más que no vayas a Estados Unidos y nunca viajes a Estados Unidos, finalmente tiene una repercusión en tu bolsillo. Por más que Andrea Legarreta diga lo contrario. Por más que digas, a ver, yo nunca voy a gastar a Estados Unidos, pues no, aunque no vayas a Estados Unidos, realmente es un indicador macroeconómico y te pega en todas las importaciones que hacen las empresas aquí, porque es un nivel en el que pues muchas compras se realizan. Entonces, a ver, pues al final un ejemplo, perdón, Sofía, muy claro, que ni siquiera tiene que ver con un tema del precio, fíjate. Mi esposa estaba comprando una camioneta. Uh-huh. Y fue a Volkswagen porque la camioneta quería Volkswagen, ¿no? La chula, como una gran administradora y financiera, quería hacer el pago de contado, porque aparte, por lo general, cuando es un pago de contado, pues tiene ciertos beneficios, ¿no? Pues resulta que no.
Resulta que en el momento en el que quería adquirir la camioneta, no había compras de contado. ¿Por qué? Porque el dinero de la agencia, pues obviamente traía un costo financiero que tenían que hacerle frente. Y no podían hacer compras de contado. Simplemente no había manera de hacer una compra de contado en esa agencia. Entonces, la repercusión no siempre está en el precio, sino también la accesibilidad a productos, ¿no? Así de grande, así por ahí te puede llegar la subida de las tasas de interés, ¿no? Sí, de alguna manera te permea, y bueno, ese es un gran ejemplo porque cada vez escucho más casos de no pude comprar mi camioneta, mi patín, mi moto, lo que sea de contado, porque lo que pasó es todas las agencias de carros se volvieron financieras, ¿no? Todas tienen su arrendadora, todas tienen su leasing, todas tienen su financial y están buscando hacer doble negocio. Entonces, ganar a través del margen que les da la agencia, del margen de yo compro una camioneta 400,000 a mi distribuidor y la vendo en 500,000, pues ahí tengo mi margen del producto, pero adicional, pues abro otra línea de negocio y voy a tener mi ganancia a través del costo financiero, o sea, a través de una tasa de interés que se convierte pues en dinero, ¿no? Entonces, claramente si existe o no existe este costo, pues cambia tu decisión, ¿no? Si dices, oye, yo traigo mi dinero ahorita, para pagarte ahorita, en cash, ahí van mis billetes, y le dices, oye, no lo recibo, pero me puedes pagar así, pero se te incrementa el precio 15%, pues dices, no, ¿sabes qué? Voy a buscar otra agencia, ¿no? Entonces, todo esto sí nos repercute en el bolsillo hasta literal en el pan o en las tortillas, porque todo está relacionado y probablemente él de las tortillas compró su máquina de arrendamiento que si antes podía conseguir una tasa del 12%, ahora está consiguiendo una tasa del 20% y te lo va a impactar en las tortillas. Entonces, por eso es importante, interesante saber qué está pasando macroeconómicamente para cuando vayas a las tortillas no digas, ay, doña Lupe me subió las tortillas hoy, no, pues es que doña Lupe ya no podía con toda esta carga financiera y con todos estos movimientos macroeconómicos que hay y pues tuvo que probablemente en un inicio absorber estas subidas, pero en un momento dice, ya no puedo, ¿no? Tengo que hacer un brinco de precio. Entonces, pues todo esto al final tiene repercusiones y nos hace tomar decisiones financieras de una manera u otra. A ver, creo que queda claro lo que es una tasa de interés, cómo funcionan, pero ahora te dan unas preguntas que creo que bueno, a lo mejor cierta parte del auditorio pueden tener, ¿no? La primera es, ¿hacia dónde crees que se dirijan las tasas de interés en el futuro? La segunda es el impacto o sea, más bien, ¿cómo anticiparnos a estos cambios futuros de las tasas de interés? O sea, porque muchas veces tienes el dinero por ahí ahorrado, entre comillas, pero realmente estás perdiendo esa lana, ¿no? Siempre te mencionan eso, no tengas tu dinero en el banco porque estás perdiendo lana. Entonces, y tiene una correlación directa con las tasas de interés. Entonces, pues son dos preguntas. ¿Hacia dónde crees que vayan las tasas de interés ahorita? Y cómo es que tener tu dinero guardado, producto de estas tasas de interés, pudiera hacer que tu poder adquisitivo vaya devaluándose, ¿no? A ver, la primera. Bueno, para la primera, digo, nadie tiene una bola mágica, eso lo sabemos absolutamente todos, pero hay unos indicadores que se les conocen como leading indicators, que son como los indicadores que van antes de que la economía te diga ya me desaceleré o ya me aceleré, ¿no? Estos pueden ser las compras de materias primas o de insumos o materiales, ¿no? O sea, si normalmente veías este indicador que en el sector automotriz todas las armadoras estaban comprando X millones, no sé cómo se midan, de aluminio y de sus materiales, y ahora estás viendo una disminución de las compras, o sea que las órdenes de compras de las empresas van disminuyendo, dices, híjole, ya le pegó a las empresas que seguramente tienen inventario ocioso o ya no les están haciendo tantos pedidos o de alguna manera ellos sus órdenes de compra las disminuyen porque sienten que hay bien una desaceleración y obviamente lo hacen con hechos, ¿no? Entonces, por este lado nos podemos dar alguna idea. También en el empleo, cuando la tasa de desempleo
marca que cada vez está en mínimos, o sea, que cada vez hay más empleos disponibles o que hay menos gente buscando empleo, dependiendo cómo queramos leer este indicador, quiere decir que entre menos gente hay buscando empleo es porque la mayoría ya tiene una chamba y hay muchas oportunidades que encontrar. Entonces eso nos anticipa que la economía está activa, que todavía pues hay mucho empleo, ¿no? Si la tasa de empleo de desempleo sube, quiere decir que probablemente ya no hay tantas vacantes, que las personas o las empresas ya no están buscando expansión, ya no están buscando nuevo talento, ya no hay tantas oportunidades. Entonces esto nos indica que probablemente ya no hay un crecimiento, no estemos en un ciclo de expansión. Entonces, estos indicadores, digo, hay muchos otros, pero leading indicators, búsquenlos así, te pueden dar una antesala de qué puede pasar en los próximos meses. Entonces, la semana pasada salieron varios de estos indicadores con un ajuste a la baja. O sea, si estás pensando que estamos en un ciclo de expansión, no, estos indicadores no te están mostrando, no te están confirmando que estamos en un ciclo de expansión. ¿Por qué? Porque ya se ve que hay menos contrataciones laborales en el último dato publicado, que hay menos compras o órdenes de compra de ciertas manufacturas, ¿no? Entonces, todos estos indicadores ya nos dicen que nos estamos desacelerando, y esto es un dato que en esta coyuntura se toma como bueno, porque era lo que estaban buscando con la subida de tasas de interés, que el mercado o que la economía se desacelerara y que al final pues la inflación bajara. Entonces el mercado lo tomó como bueno, y por el mercado hablo por las tasas por los bonos, por las acciones, por todos estos activos financieros que nos ayudan muchas veces como parámetro, que ese puede ser otro, ¿no? Muchas veces los índices económicos de la bolsa o estos indicadores macroeconómicos empiezan a jugar en contra o a favor con antesala, ¿no? Previo a lo que pase, como que ya empiezan como a leer estos indicadores, los piensan absorber, y por eso muchas veces bajan las bolsas o suben las bolsas por las expectativas que hay gracias a estos indicadores. Entonces por ahí podemos irnos, y yo creo que con estos indicadores que salieron las últimas 2 semanas podemos pensar que ahora sí ya estamos en un tope de las tasas de interés y que podemos comenzar a ver estas bajas, ¿no? De México se dice que el máximo de tasa que va a tocar va a ser en junio y va a ser del 12%, y de ahí vamos a empezar a desacelerarnos hasta ver una tasa de referencia a fin de año en el 8%. En Estados Unidos todavía se cree que el tope puede ser alrededor del 6% y que no vaya a desacelerarse tan rápido, porque no quieren que les vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Como adelantarse a las bajadas y que al final vean que no era el momentum indicado. Algo importante hay que mencionar, un poco como bajándolo al día a día, y volviendo al tema de los automóviles, pero esto lo pueden poner en cualquier tipo de economía o de gremio, ¿no? Por ejemplo, ya empieza a ver en las agencias que hay así en grande letreros de entrega inmediata, ¿no? Quiere decir que hay stock, quiere decir que no mucha gente compró, entonces hay como un sobrestock de las cosas, ¿no? Que te suelten más automóviles en compras de contado, y esto sucede en los automóviles, pero lo puedes como identificar si te concentras en un tipo de sector, un tipo de industria. No sé, en lo inmobiliario puede ser que haya también mucha, o sea, no que bajen los precios, sino que haya mucho inventario. O ¿no? Mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad, ¿no? que se vea más condescendiente el desarrollador, ¿no? Entonces ahí empiezas como también a tener ese olfato de que la economía va desacelerando, quiere decir que la inflación va para abajo, ¿no? Claro, y del otro lado, que ya es un poco más de qué lado estás, ¿no? O sea, si estás del lado de que debe o estás del lado del ahorrador y que puede prestar dinero, ¿no? Esto, dependiendo de qué situación sea la tuya y dónde te encuentres, de qué lado te encuentres de la moneda,
pues es lo que prefieres, ¿no? Ahorita en este momento, con las tasas de interés del Banco de México alrededor en 11.50 y con la inflación que ya está alrededor de 6.50, ya tienes un margen, que ese se le conoce la tasa real, aquí otro concepto, que la tasa real es la diferencia entre la tasa nominal y la tasa de inflación, ¿no? La tasa nominal viene siendo 11.50. Entonces, si al 11.50 le quitas la inflación del 6.50, pues ya te queda un 5% de tasa real. O sea, eso es lo que tu dinero puede crecer por arriba de la inflación. Entonces, ya es una tasa bastante buena, o sea, es una tasa difícil de encontrar históricamente. Si te vas a ver esta diferencia de tasas en la historia de México, es difícil ver un 5%. Entonces, creo que hay una oportunidad súper interesante para poder aprovecharnos de esta diferencia de tasas, y siempre y cuando seas ahorrador, ¿no? Cuando eres ahorrador, pues ¿qué puedes hacer? Invertir en CETES, invertir en SOFIPOS, ahorita estoy hablando de casi puras cosas de renta fija, que de renta fija es algo que tú, desde que firmas el contrato, desde que inviertes, sabes cuál va a ser la tasa que vas a tener al vencimiento de tu inversión. Entonces, puede ser una buena oportunidad para esto. Y lo que se está recomendando muchísimo por todos lados, no solo vuelvo a hablar del caso de México, es las tasas de interés de referencia no se van a mantener en estos niveles. Seguramente, ya que se desacelere la inflación y ya que la economía vuelva a tomar un rumbo distinto, pues las tasas de interés no van a mantenerse. En Estados Unidos, un bono del Tesoro de mediano plazo te está pagando alrededor de un 5%, y aquí te llegaron a pagar el 12% en México. Son tasas que tampoco veíamos hace un par de décadas. Entonces, se está pensando o se recomienda que aproveches a invertir en medianos plazos para que agarres estas tasas altas que no van a durar para toda la vida. ¿Qué temporalidad es medianos plazos? Medianos plazos pueden ser 3 a 5 años. Ok. O sea, invertir en CETES, por así decirlo, de entre 3 a 5 años y luego revender ese contrato, por así decirlo. Exacto. Y porque me gusta esta palabra de revender, y esta es siempre sale ahí en los viernes de preguntas que hacemos, es, oye, ¿puedo vender mis CETES cuando sea? Sí, o sea, ahí subastas todos los martes, ¿no? Entonces tú puedes comprar tus CETES el próximo martes, y la máxima duración de un CETE ahorita es de 2 años, que de hecho es medio novedad, ¿no? Antes el máximo plazo era de 1 año, pero hay bonos mexicanos de 3, 5, 10, hasta 50 años, ¿no? Bueno, hasta 100 años. Entonces, lo que puedes hacer ahorita es aprovechar y agarrar tal cual una tasa de interés que te está pagando a 5 años. Si ves una tasa de interés ahorita de un bono mexicano, es de alrededor del 10%, que normalmente un bono mexicano te paga el 7%. Entonces, si tú te quedas a vencimiento de ese bono y lo compras el próximo martes y te quedas hasta el próximo 2028 con ese bono, va a tener una fluctuación en el tiempo. No es que se va a quedar el bono todo el tiempo pagándote lo correspondiente al 10% anualizado durante todos estos 5 años, sino va a tener subidas y bajadas dependiendo de las expectativas que tenga el mercado sobre las tasas y la inflación y el crecimiento económico, y bueno, muchas variables. Pero lo que se está pensando ahorita que puede ser una buena oportunidad de inversión es, tú ya agarraste una tasa del 10%, ¿no? Entonces, ¿lo puedo vender con anticipación? Sí, pero puedes tener 2 escenarios. Un escenario es que te vaya mejor de la tasa del 10%, y otro escenario es que te vaya peor de la tasa del 10% cuando tú hagas tu venta anticipada. Entonces, ¿cuándo es cuando me puede ir mejor del 10%? Si las tasas de interés comienzan a bajar. Todo mundo, por ejemplo, en 2 años, que las tasas de interés estén alrededor en un 7%, y tú traes un bono del 10%, pues va a ser, oye, mis chinos, pues ándale, véndeme tu bono del 10%, porque en el mercado solo encuentro del 7%. Entonces, pues tú ya te puedes cotizar más, porque tú tienes un bono que paga una tasa superior a la que te puedes encontrar en el mercado. Entonces, te van a pagar un sobreprecio que va a ser equivalente
a la tasa que esté en el mercado. Probablemente va a ser un 13, 14% anualizado en vez del 10%. Correcto. Esto siempre y cuando las tasas de interés, cuando tú lo vendas, sean menores a la tasa de interés que tú tienes pactada en tu contrato, por así decirlo. O puede pasar lo contrario, que las tasas de interés sigan subiendo, se vayan al 13%, y hoy, chinos, pues yo para qué quiero tu contrato del 10%, si ahorita levanto la mano o me inscribo en CETES y puedo conseguir una tasa del 13%, pues véndeme el tuyo, pero véndemelo a descuento para que más o menos se equilibre con la tasa del 13%. Entonces pueden pasar esos dos escenarios. El escenario obviamente que está en la mesa y es el que se cree más probable, es que las tasas vayan a disminuir y que tú vayas a poder tener una tasa más alta que la que vas a poder conseguir en el mercado en 1 o 2 años. Entonces ese es como el comentario de inversión que está rolando por todos lados. Correcto todo. A mí solamente me gustaría agregar 2 cositas. Les quiero mostrar gráficamente, ya en Spotify ya también lo pueden ver, el comportamiento de las tasas. Para los que solamente nos escuchan, se los voy a describir de la mejor manera posible. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tasa Fed desde 1985 hasta el 2020, ¿no? Y pueden ver cómo siempre que hay una recesión, ¿no? Por ejemplo, si creo que la que todos saben es la del 2008, pues en el 2008 hay una recesión, entonces se ve una caída de tasas tremenda, ¿no? Andaba por ahí del 4.5% y la bajan al 0.25%. ¿Esto para qué? Pues para lo que comentamos, que pues se quiere activar la economía, ¿no? Se queda así aproximadamente unos 6 años, empiezan a subir las tasas porque los gringos ya habían sentido que su economía ya se había recuperado, y justo pues en el 2020, aquí vemos, la tasa andaba más o menos en el 2.5% o casi en el 3% también, pues vuelven a bajar la tasa muchísimo. ¿Para qué? Pues nuevamente para reactivar. Y ahora 2023, ¿no? Digo, pasan 2 añitos con las tasas bajísimas, y eso influenció muchísimo que en Estados Unidos pues hubiera tanta aceleración económica, incluso muchísimas ventas de casas y así. Y ahora que hay tanta inflación, pues se ve esa subidota de tasa. ¿Para qué? Para desacelerar la economía e ir contra la inflación. Les quería mostrar esto. Y otra cosita que yo quería comentar era el tema. Hay una gran crítica a que los bancos centrales decidan la tasa de interés, porque si lo pensamos de una manera más intuitiva, si todos tienen mucho dinero, todos van a querer invertir su dinero en el banco, ¿no? Y al haber mucha oferta para meter el dinero en el banco, pues entonces el banco te ofrece una tasa baja, ¿no? Porque te dice, oye, mucha demanda. No, al haber mucha demanda, si hay mucha oferta de la gente, de los mortales, y que dice, oye, todos tenemos dinero, todos queremos meter nuestro dinero en el banco para invertirlo, pues entonces el banco te dice, oye, yo te doy 5%, porque si no me aceptas el 5%, entonces voy con Sofía, y a Sofía le doy el 4.8% y Sofía sí me lo va a aceptar, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es una baja de tasas natural, y entonces al haber tanta liquidez en el mercado, el banco al mismo tiempo puede decir, bueno, entonces doy mis créditos baratos. Escenario inverso, casi nadie tiene dinero, entonces nadie está metiendo su dinero en el banco. Entonces, si tú, chinos, llegas, tú me puedes decir, oye, banco, pues yo te doy mi dinero, pero a mí dame una tasa del 10, si no, no te lo doy, ¿no? Entonces ahí el banco, esa es una subida de tasas naturales, y entonces el banco dice, bueno, te acepto el 10, pero entonces yo cuando se lo preste a Sofía para su empresa, se lo voy a prestar al 12, ¿no? Hay mucha crítica, y nada más lo quería poner sobre la mesa, de que... ¿Crítica por parte de quién? Pues de otras líneas de pensamiento económico, porque esta es sobre todo de la de Keynes, ¿no? Uh-huh. Viene mucho de Keynes, de que el Estado o instituciones del Estado tienen que
tienen que tener mano en la economía. ¿Sí? Y la otra que dice que no es la que se deberían de dejar las tasas así, las tasas como de libre mercado, ¿no? Si la gente tiene poco dinero, pues entonces el banco va a ofrecer mayores rendimientos a los ahorradores, y al ofrecer mayores rendimientos a los ahorradores, pues entonces va a ofrecer los créditos un poquito más caros a la gente que le pida prestado al banco, ¿no? Y la crítica es que como se manipula ese mercado de tasas, eso es lo que lleva a la inflación y muchas veces a recesiones, ¿no? Okay. Solamente lo quería poner sobre la mesa porque también hay otros tipos de pensamiento económico. Ahorita estuvimos hablando de Keynes y de cómo el Banco Central puede manipular al libre albedrío las tasas centrales, que funciona muy bien, ojo, no me estoy quejando, yo digo que eso funciona muy bien siempre y cuando lo hagan de manera consciente, pero existe esa gran crítica, y pues obviamente mucha de esa crítica pues desembocado en temas como cripto, ¿no? Donde dicen tiene que haber una descentralización porque es que los gobiernos o instituciones gubernamentales son las que deciden sobre las tasas de interés, ¿no? Pero habiendo dicho esto, ¿alguien quiere agregar algo más? Yo nada, nomás preguntar su opinión. ¿Cómo ven el crédito? ¿Lo ven bueno? ¿Lo ven malo? Ustedes, creo que en México hay una cultura de miedo hacia endeudarse, porque siempre está el abuelo que se le pasó la raya, pero yo creo que, empiezo con mi opinión, creo que endeudarse no siempre es malo, por más que tengamos aquí siempre el mito de yo no debo nada, y cuando dices yo no debo nada siempre es con tono de orgullo, pero no necesariamente en todos los casos debe ser con tono de orgullo, ¿no? O sea, yo aquí más bien abro la puerta siempre a buscar créditos competitivos y buscar que cuando ustedes se endeuden o que pidan un préstamo, siempre sea para algo productivo, que sea porque ustedes están pidiendo prestado porque van a hacer más con ese dinero, o sea, que el apalancamiento al final sea positivo porque lo que pueden generar es mayor al costo financiero. De acuerdo. O lo que puedes llegar a perder si no lo haces. O tu costo de oportunidad. Tu costo de oportunidad. ¿No? También el costo de oportunidad. Entonces, siempre hay que medir el riesgo, ¿no? Yo creo que es algo de mucho respeto el endeudarse y hacerlo, una, con instituciones serias, dos, también con tasas, buscar tasas interesantes que te ayuden a tu maqueteo de tu proyecto, pero darle la oportunidad poco a poco a esta apertura al crédito, porque yo creo que si tuviéramos más líneas de crédito disponibles las empresas, todavía haríamos más lodo aquí en México. Sin duda. Sí, un sistema financiero sólido ofrece todo eso, ¿no? Pues bueno, creo que terminamos aquí. Ojalá haya quedado claro el tema de las tasas de interés y cómo funciona la política monetaria. Muchas gracias, Sofía. Sí, gracias, Sofía. Ya, me voy sin voz. Y nos vamos rápidamente a las cápsulas de la semana porque hay noticias importantísimas. Ojalá no nos alarguemos mucho. Ya regresamos. Pues estamos de regreso a las cápsulas de la semana. ¿Con qué la hora del chisme en cifras? Sí, rápido para que no se alargue tanto el capítulo. ¿Con qué quieres comenzar, Sofía? Híjole, a ver, supuestamente Semana Santa iba a ser de libro cerrado y de no noticias extravagantes, pero bueno, dos noticias que a mí se me hicieron interesantes esta semana. Una fue Trump acusado de cometer 34 delitos graves de falsificación por registros corporativos en primer grado. Pero los 34 son de más cosas, ¿no? Los 34 son ligados a un mismo caso, a un mismo caso que abuso, ¿no? Que desembocó todos estos delitos menores, pero finalmente las acusaciones se remontan a que Trump hizo un pago por $130,000 por el silencio de Michael Cohen para que este cuate lo ocultara de haber hecho, pues ahora sí que el pago hacia una persona una trabajadora sexual. Una trabajadora sexual, ¿no? Entonces, como pasó o como en el juicio al menos fue acusado Trump,
es, oye, Trump, tú le diste la orden a Michael Cohen de pagarle $130,000 a una chava que se llama Stormy Daniels, y esta chava, pues tenía una relación íntima sexual con Trump, ¿no? Entonces, pues literal, ese pago lo indica, o al menos así es la acusación, lo indica o lo acepta y lo autoriza Trump, y lo hace Michael Cohen para, bueno, pues estos servicios, ¿no? Entonces, al final, en los registros contables y corporativos de una de las empresas de Trump, sale como si hubiera sido un pago legal, de un anticipo de algún servicio legal. Entonces, para deducirlo, seguramente. No, para deducirlo y para que también pues tuviera un concepto ese pago. Entonces aquí los 34 cargos van ligados a 11 cargos que implican los cheques que se hicieron en las transacciones, 11 se centran en las facturas mensuales que Cohen presentó a la empresa, y 12 de las entradas del libro mayor del fideicomiso del Trump. O sea, todos los 34 cargos están ligados al movimiento que va en relación a el pago de servicios sexuales con esta chava, y pues puede ser algo muy interesante. Digo, creo que no es como descubrieron el hilo negro o es como un antecedente tan alarmante, o sea, creo que son cosas que ya se conocían del personaje, pero creo que el momento y el timing en el que sale a la luz es el que es importante. Sí, justo yo quería comentar eso, que es... a ver, primero, es el primer presidente de Estados Unidos en toda la historia de estar acusado o de llevarlo a juicio de criminal charges, ¿no? O sea, como que, ¿qué será? Como penal, ¿no? Como de, o sea, acusado penalmente. Sí, porque ya, o sea, a esto va que ya es un fraude, ¿no? O sea, tú le estás mintiendo al gobierno, le estás mintiendo a las instituciones de decir que iba a ser para A y finalmente fue para C, y además tenía como un fin ilícito. Correcto. Y al enfrentar esto, o sea, si el juicio sigue corriendo durante la campaña electoral presidencial en Estados Unidos y Trump sigue en juicio, pues entonces no puede ser candidato para la presidencia de ningún partido. Y si es encontrado culpable, found guilty, encontrado culpable, ¿se dirá así? Sí. Sí, si es encontrado culpable, pues entonces nunca más podría ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y creo que esto, digo, aparte de que seguramente sí es, no ha de ser un tipo muy agradable y muy bueno, pero creo que toda esta noticia va mucho en que pues están tratando de que no vaya otra vez por la presidencia, porque yo estoy seguro que si se lanza por la presidencia, gana, seguro, después del desastre que está haciendo Biden en Estados Unidos, ¿no? Sí, y bueno, nomás aquí poner, no sé, de leyes americanas, pero lo que empecé a leer es que falsificar estos registros contables o empresariales es tipificado como un delito menor. O sea, no se está yendo porque le puso al concepto anticipo de gastos legales y realmente era anticipo de arquitecto. O sea, no es por poner como un misconception en el concepto, sino es más bien porque le están ligando como otro delito que se llama la intención de defraudar. Entonces, a la hora que unes estos dos delitos, ya sube de nivel y ya este segundo delito agrava el asunto, y por el conjunto de estos dos ya podría ser un acto ahora sí muchísimo más grave, por lo que sí podría pasar esto que tú dices, ¿no? Que obviamente fue el juicio el martes y Trump dijo, soy inocente, ni al caso, esto no es así, sí fue para un gasto legal. Entonces, bueno, todavía estamos en veremos y a ver cómo sale de la acusación Trump. A ver qué tal, porque yo creo que sí es ajedrez político en Estados Unidos. Yo quería presentarle otra noticia que me parece de suma importancia en el ahora ajedrez geopolítico mundial, y fue la visita de Macron, presidente de Estados Unidos, presidente de Francia, y en conjunto con von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que seguramente la han visto, es una mujer acá, güera, obviamente europea,
siempre así peinada, debió haber sido guapísima, ¿no? Es una señora, yo creo que ya de 70 años, de muchísimo poder, la presidenta de la Comisión Europea, y fueron a visitar a Xi Jinping a Beijing, pues el fin de semana. Estamos grabando el 10 de abril. Estamos grabando el 10 de abril. Sí, yo creo que llegaron allá, que debe haber sido el 7 de abril, algo así. Acaban de regresar hace nada y se dieron varios statements. Al parecer, parafraseando lo que dijo Macron, es Europa necesita más independencia de Estados Unidos, ¿no? Como que de alguna manera... apoyando al bloque BRIC, que sí. ya habíamos comentado que es este bloque que está surgiendo contra la potencia de Occidente, ¿no? Pues, como para restarle un poco de poder, tanto monetario, de decisiones a Estados Unidos. Sí, o sea, creo que no fue tanto enfocado al BRIC, sino con China, ¿no? Porque no se reunieron como todos los candidatos del BRIC, pero sí, obviamente, China es el líder del BRIC. Pero eso estuvo duro porque ya también salieron los gringos a decir, me estás dando la espalda, pues entonces ahí te dejo tu guerra en Ucrania y ahí te haces bolas porque yo me voy a hacer cargo de Taiwán. Porque a raíz de que Macron va a China con Xi Jinping y regresa a Francia, pues como que a China le salieron más colmillos y ya prácticamente dijeron públicamente que ya van a atacar Taiwán. Digo, lo llevan diciendo varias veces, pero ahora sí yo siento que ya lo van a hacer. O sea, ya veo yo el peligro inminente y que al parecer líderes europeos ya también lo están viendo y están queriendo ir a suavizar relaciones con China porque tienen miedo de la guerra comercial o de armamento que pueda desencadenar entre Estados Unidos y China. Y pues al parecer la NATO no se está poniendo muy de acuerdo o claramente no están pues muy juntitos contra China, ¿no? Por ahí dicen hipocresía occidental. China no puede enviar armas a Rusia, la OTAN a Ucrania sí. Rusia no puede tener armas nucleares fuera de sus fronteras, Estados Unidos sí. Mientras Occidente acelera su nueva guerra en Taiwán, China frena la guerra en Yemen. El mundo multipolar es sinónimo de paz. ¿Quién sabe? Sí, o sea, lo que sí está peligroso de todo esto es lo que desencadenó en Taiwán. No sé si vieron también barcos chinos encircularon. ¿Estará bien dicho eso? Le hicieron perímetro. Rodearon. Qué güey. Rodearon la isla de Taiwán con barcos. O sea, realmente ya ejercicios militares como poniendo en jaque a Taiwán. Incluso yo vi ahí un videito de la televisión nacional de China. O sea, salía como en el noticiero de cómo iban a bombardear Taiwán, ¿no? Sí, o sea, hay videos de ataques como prehechos, como que hicieron la prueba. Ajá, como en la render. Prueba de cómo iba a ser. Y creo que hoy es el día con más aviones volando arriba de Taiwán. ¿Con más aviones? Aviones Sí. volando arriba de Taiwán, claramente con bandera china. Y rapidísimo, estadounidense tocayo, también. ¿por qué Taiwán es la manzana de la discordia? Pues Así brevemente, ¿no? brevemente, yo creo que la de mayor importancia es que es el 80% de los semiconductores, o sea, de los chips. No me acuerdo si es el 80 o el 70, pero o sea, la gran mayoría de los chips / semiconductores que se producen en el mundo son producidos en Taiwán, que es una islita que está al sur de China, que históricamente fue a donde huyeron los perdedores de la guerra civil, China. Entonces por eso China dice que Taiwán es de ellos, pero los taiwaneses dicen que ellos no pertenecen a China, y Estados Unidos tiene bases militares ahí, estratégicas, también fueron muy estratégicas para la Segunda Guerra Mundial. Y pues bueno, Estados Unidos ya también mandó barcos y militares y marines y SEALs y no sé qué tanta madre ya mandó. Entonces está
caliente la cosa. Yo espero que no suceda nada, pero para como se ven las aguas, pues hay mucho peligro, ¿no? Sí, vamos a invitar a Charlie para que nos platique otra vez desde su punto geopolítico. Sí. Y la última historia que yo quería comentar, que también estuvo muy movidita la semana pasada, fue la venta de Iberdrola, que, bueno, está medio extraño el planteamiento de la venta, pero poniéndolos un poco en contexto, hace un par de años esta empresa española hizo una fuerte inversión en energía y en plantas eléctricas en México. Claro, esto fue después de la reforma eléctrica de Peña Nieto, con toda la intención de decir, a ver, pues México es un gran país para generar electricidad, entonces pues vámonos a plantar allá, vamos a poner inversiones y pues después de pues bastante grilla, descontento, hasta en las mañaneras hubo mucha crítica enfatizada a esta empresa, pues hace, que fue creo que el miércoles, hubieron unos videos en los que sale nuestro presidente negociando con los altos mandos de Iberdrola, donde dicen, oigan, pues llegamos a un gran acuerdo, estamos aquí haciendo un gran convenio, y lo que va a pasar es que Iberdrola va a vender 13 de sus plantas eléctricas a un fondo que está como respaldado por Secretaría de Infraestructura, pero el fondo se llama Mexican Infrastructure Partners. Entonces, ese MIP. fondo es el que va a comprar estas 13 plantas, que más o menos va a ser, todavía van a hacer ajustes de evaluación y demás, pero más o menos está en $6,000 millones el valor de estas 13 plantas. Esto con la intención, obviamente, que la CFE las opere, pero hay un poco que está como el malentendido, o por lo que yo lo entiendo, es que estas plantas al final van a ser operadas por la CFE, pero los dueños no es el gobierno de México. Entonces no es como que nos estamos nacionalizando todavía más, pero de cierta manera pues está ahí la codependencia. Entonces yo creo que, varias cosas a analizar sobre esta salida. La buena es que Iberdrola, después de esta decisión, sus acciones han subido un tanto %, porque todo este cash que le va a llegar, que seguramente no va a ser mañana, más o menos este plan se tiene que ejecutar en 5 meses, pero todo este dinero nuevo que le va a llegar a la empresa, pues ahora sí va a ayudarlo a posicionarse pues en otros mercados, en otras inversiones, y claro, estaba súper de picada esta empresa, porque toda la lana que habían puesto acá en México con la intención de pues hacer expansión eléctrica y que les fuera bien, pues la realidad es que tuvieron muchos problemas en la red de conexión, que de hecho en los años pasados ellos estaban conectados a poder como vender la electricidad a mayoristas, y de alguna otra manera pues los aislaron, los hicieron que se salieran de la línea de energía, y pues prácticamente sus ventas y sus ingresos habían bajado bastante. Para una buena razón o por una mala razón, la inversión o las ventas que tiene Iberdrola en México solo son del 7% según los estados financieros del 2022. Entonces, a ver, sí tenían mucho dinero puesto aquí en México, pero para el PAI generalizado o el concentrado del PAI de sus posiciones, pues México solo les representaba el 7% de los ingresos. Pero pues vean, esta empresa en las últimas semanas y en el último año ha tenido un buen desempeño, y también alguna de las cerezas del pastel fue saber que se puede concretar esta venta, y esta venta pues implica mucho cash, y además pues deshacerse de unas plantas que no estaban tan productivas, un poco por el freno de la política actual de nuestro gobierno, que es pues no te metas con la CFE, ¿no? Nosotros vamos a hacer cierto monopolio y nosotros vamos a controlar y nacionalizar de cierta manera la energía eléctrica en el país. Sí, yo creo que, a ver, bueno, 2 observaciones. Una, yo no creo que sea bueno darle más poder a la CFE porque está muy podrido. También es de las empresas estatales que lleva haciendo pérdidas multimillonarias, y darle, a ver, un monopolio gubernamental en México
no sé, creo que no es la mejor idea. Digo, viéndolo con el lente nacionalista, pues sí que bueno que la CFE va a poder producir más. Creo que tenía el 36 como el 36% de la generación eléctrica en el país y ahora va a tener como el 50%. Eso es bueno. Y la otra es que yo siento que los españoles, bueno, Iberdrola, como que con todas esas reformas energéticas como que dijeron, güey, ¿sabes qué? Quédate tus plantas, dame mi dinero, yo me voy a invertir a un país donde realmente estén interesados en generar energías renovables, todo esto, porque muchas de las inversiones que tenía planeadas Iberdrola era pues generación de energías renovables, limpias, bla, 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 y como que ya se cansaron y dijeron, ¿saben qué? Dame mi dinero, yo me voy a un país donde sí lo quiero hacer, y esto pues también no es muy bueno porque pues se está dando un mensaje a empresas extranjeras que aquí pues que lo están tomando, ¿no? Otras empresas. Eso nada más mis comentarios. Sí, y bueno, adicional, claramente mandas un mensaje de, pues, o sea, creo que todos los liners de las noticias eran: inversionistas huyen de México porque no hay una plataforma de seguridad de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues al final es un red flag para los inversionistas, y más cuando estamos en controversias del TEMEC y varias cosas que creo que pues nos ponen ahí una sombra medio gacha, ¿no? De hacia dónde va México en el tema de la energía. 100%. ¿Algo más que quieran comentar? Pues nada, échenle un ojito. Digo, todavía no se concreta la venta al 100, pero seguramente pues va a ser noticia de las próximas semanas y los próximos meses. Igual será bueno invitar a David, ¿no? Para que nos explique exactamente cómo es ese show. Porque hay mucha crítica. Obviamente los de derecha dicen que es la peor inversión. Los de izquierda dicen que es la mejor inversión. O sea, creo que vamos a necesitar una opinión objetiva de si estuvo bien o estuvo mal, ¿no? David, ven pronto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Y la próxima semana ya estamos invitados, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Va a estar bueno, ya sé cuál es. Hasta luego.